Muchas gracias, Jimmy, por la información. Bueno, vamos a cambiar de tema, y es que obviamente una de las preocupaciones de estos días ha sido la denuncia en contra del vicepresidente Omar Echejade, segundo vicepresidente pero también congresista, ¿no es cierto? Y estaría siendo investigado también en el Congreso de la República. Así es, la acusación sería, todavía incondicional, tráfico de influencias. ¿Pero qué tienen que decir los congresistas de otras bancadas, dirigentes políticos en sus propias agrupaciones en relación al tema Echejade y a otros de los cuales vamos a hablar esta mañana? Bueno, estamos con Juan Carlos Seguren, vocero de Alianza por el Gran Cambio, y con Rolando Reategui, vocero de Fuerza 2011. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Carla. Carlos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Carlos. ¿Cuál es su posición respecto a Omar Echejade luego de esta denuncia? Recordemos que Echejade forma parte de la megacomisión que va a investigar a Alan García, ¿no es cierto? Hay dos comisiones también que lo tendrían que investigar, ética y fiscalización. Echejade formaría parte de la lista que van a pasar a la comisión de ética de congresistas investigados, ¿y qué pasaría con su lugar en la megacomisión? Bueno, Echejade debe ser investigado con toda la objetividad y celeridad que todos los casos debieran ser investigados, en principio. En segundo lugar, creo que hay indicios más que razonables de que amerita una investigación, tanto por el Ministerio Público, de oficio, porque hay la presunción de la comisión de un delito de tráfico de influencias, como por la Comisión de Ética, por materias justamente de infringir el Código de Ética del Congreso al interferir en intereses privados. Ahora, esto es una presunción por lo pronto, grave sí, delicada sin lugar a dudas, y las explicaciones dadas por Echejade no lo ayudan, al contrario. El señalar que se reunió para ver temas del estadio, temas de seguridad, realmente no es el ámbito que nosotros lo vemos trabajar en el Congreso. Él está básicamente en temas judiciales, está en temas de la Comisión de Justicia, está en temas constitucionales, pero no es miembro de la Comisión de Defensa, no es miembro de la Comisión de Interior, de Seguridad Interior, tampoco es miembro de esta nueva Comisión de Lucha contra la Inseguridad Ciudadana, o sea, no tiene vínculo o relación en estas materias, como para decir, no, yo estoy trabajando estos temas y necesita información, etcétera. Sí. No es su materia. Ahora, congresista Reategui, Echejade ha señalado que esta es una patraña, de hecho ha usado esa palabra en su cuenta en Twitter, y ha señalado además que se trata de la respuesta por resentimiento del general Arteta. ¿Esta es una explicación para usted válida? No, yo creo que el vicepresidente debe ser denunciado de inmediato, amerita una denuncia por tráfico de influencia, corrupción de funcionarios, porque ha ofrecido dinero, ¿no?, por el éxito de la operación. Es más, el general se reafirma en el contenido de todo, y es más, no creo que sea tan audaz, ¿qué te digo?, tan pícaro el general para que se reafirme en todos los hechos y en toda la conversación que él ha asumido. Entonces, amerita una denuncia de inmediato en la Fiscalía y luego también en el Congreso de la República. Entonces estamos pasando, me parece, de la suite del country a la bruja del cachiche. Entonces casi es lo mismo. Entonces creo que acá de inmediato esto se debe resolver lo más pronto posible. Y fíjate, Echejade fue el que pidió incluso para penalizar los delitos de prensa. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, y es más, están en toda una campaña. Yo escuché el día domingo en Canal N al mismo ministro de Justicia, Eguiguren, pedir una nueva constitución. Tal vez para acabar con la libertad de prensa. Fíjate qué bien nos hace la libertad de prensa cuando descubren estos casos que son pues reñidos con la ética, con la moral y sobre todo utilizando al gobierno y utilizando al poder para el beneficio particular, que esto está muy mal y por lo tanto es preciso en este momento que se haga esta denuncia. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que viene respecto a Echejade? Porque Echejade también es congresista, tiene inmunidad, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el rápido proceso? Porque finalmente va a haber una investigación, por lo menos la Fiscalía lo está evaluando. ¿Qué es lo que sigue para investigar? El procedimiento pasa a la Comisión de Ética. Si se encuentra un faltamiento, se propone una sanción y va a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Porque puede ser un tema eminentemente ético o un tema que linda
con indicios de la comisión de un delito. Cuando se produce la vinculación con la comisión de un delito, se levanta la inmunidad y en consecuencia tiene que acudir al Poder Judicial a defenderse. Ahora, el levantamiento de inmunidad puede ser con desaforo o sin él, es decir, dependiendo de la evidencia, de la claridad del caso, se le desafora, o sea, deja de ser congresista y asume el accesitario. Si no hay tal claridad y tal evidencia, puedes continuar siendo congresista, pero sin inmunidad, y para que pueda ser sometido al Poder Judicial. Congresista Reati, no hablamos de cualquier parlamentario en el sentido de que sea alguien que representa a su región y hace un trabajo intenso en lo que le compete. Hablamos de un congresista que es a su vez vicepresidente de la República y hombre muy cercano al presidente de la República. Además, con un discurso en campaña anticorrupción muy fuerte, ¿no es cierto? ¿Cree usted que el presidente de la República debe deslindar con su vicepresidente? ¿Debe decir, señor, usted vaya y que sea investigado, déjeme a mí trabajar? Pero por supuesto que sí, yo creo que él lo debe de inmediato combinarlo, que él no se escude en su inmunidad parlamentaria, que él mismo vaya a la fiscalía, ¿no? Que se presente y que se haga la investigación de inmediato. Y no esperar a que el Congreso, evidentemente, va a haber todo un trámite, se puede demorar, el Congreso siempre se demora en esto, pero hay antecedentes también, ¿no? Que por poco menos que eso simplemente han sido desaforados incluso congresistas, ¿verdad? Han sido desaforados incluso, y te puedo decir incluso que es el mismo caso de Rómulo León, porque Rómulo León, si bien es cierto, ha hecho todas estas... Pero sin que Rómulo sea funcionario público, funcionario público, fíjate, es mucho más grave. Y no sé si te acuerdas también de la fotografía que tomó Caretas, el fotógrafo Caretas, a un miembro del Tribunal Constitucional que ha sido elegido incluso por el Congreso en un restaurante, ¿no? Sí. Por esta foto simplemente no pudo asumir su cargo. Entonces yo creo que es la oportunidad, si es que se quiere luchar contra la corrupción, que el presidente diga y da un paso costado, ¿no? a su segundo vicepresidente, y simplemente que asuma todo todas las responsabilidades que en ese caso... el abogado de Nadine Heredia es un hombre muy cercano, además, ¿no? Entonces, si esto no hace el presidente, quiere decir que está protegiendo, claro, ahí hay un situaciones muy complicadas, ¿no? Hay un deslinde que tiene que ser el presidente, porque es su amigo, es su abogado, es su primer vicepresidente, es alguien muy cercano a su entorno de toma de decisiones, y acá si no se marca una línea muy clara, se va a asumir, o se puede asumir, que una cosa era el discurso anticorrupción, pero no hay coherencia con el actuar y con los hechos mismos del propio presidente, porque el vicepresidente en muchos casos actúa por encargo del presidente. Ese es uno de los roles que tiene el vicepresidente, y acá ese tema debiera deslindarse en absoluto. Acá debemos ver que todos debemos ser iguales ante la ley, no sin importar que sea vicepresidente, presidente y congresista. Yo creo que si hay un delito y hay indicios clarísimos, porque sí hay indicios claros en esto, se debe actuar de la manera más rápida posible, y el presidente tiene que tener la capacidad necesaria para poder deslindar, por más amigo que sea. Ahora, la posición, digamos, con todas estas denuncias, porque está Chejade, pero hace unos días fue Anicama, que también es de Gana Perú, en fin, todas estas denuncias en contra de, digamos, los miembros de Gana Perú, de alguna manera fortalece a la oposición, digamos, justamente porque el caballito de batalla de Gana Perú era la lucha contra la corrupción. Sin embargo, últimamente estamos viendo denuncias de irregularidades. Eso debilita el sistema, debilita al país, debilita la fe, la esperanza, la confianza que todos los peruanos tenemos en que el país cambie, que el país mejore, que recuperemos valores, que recuperemos principios, porque la campaña acabó. El presidente hoy es presidente de todos los peruanos. Pero el juego político también, digamos... Pero yo te diría, por lo menos desde nuestro punto de vista, como bancada por Alianza por el gran cambio, no es un tema para... qué bueno lo que ha sucedido y ahora con eso golpeamos al gobierno. No, yo creo que es algo que tenemos que lamentar. Pero para que no se termine por perder nuevamente la esperanza en un cambio y una recuperación de valores, el Congreso, el Poder Judicial, tienen que actuar con objetividad, con celeridad, y todos también con prudencia en este tema, porque denuncias hay cientos,
pero que pase de la denuncia al juicio oral propiamente dicho y de ahí a una sentencia, o sea, también tenemos que tener el cuidado de la presunción de inocencia. Se sea parlamentario, vicepresidente o ciudadano. De indicios, y permítame que sea abogado del diablo, lo único que hay es un dicho de un general que ha sido puesto... Pero un dicho confirmado, o sea, incluso por Chejade. O sea, no había razón para que Chejade se reúna. Chejade no ve los temas de seguridad, no ve los temas de interior, no son sus materias. En el supuesto que quería involucrarse en esas materias, tú no te involucras en temas de seguridad del Estado con tu hermano y con tu amigo del barrio. No estamos de acuerdo. O sea, juego un poco a entender qué era lo que había pasado. No hay forma. Yo creo que el tema califica para ser investigado. Para ambos de está todas clarísimo maneras. que hay... Pero a mí no me apena. Yo condeno este hecho. Ah, obviamente. Hay que condenar este hecho porque al país le hace muy mal la corrupción. Y si en el pasado hubo corrupción, hay que tratar de eliminar toda esta lacra de la corrupción. Entonces, fíjate, si nosotros estuvimos en el poder, te lo aseguro que en este mismo instante ya Javier Descanseco hubiese hecho una denuncia constitucional contra nuestro vicepresidente, ¿no? Entonces, ¿nos fortalece políticamente? No lo sabemos. Todo esto es un proceso. Pero la oposición está en este momento para garantizar que el gobierno actúe de la mejor manera, no para hacerle daño al gobierno. ¿Y van a hacer una Todo acusación? lo contrario. Nuestros abogados están evaluando hoy día todo este caso para presentar una denuncia constitucional de inmediato. Pero así se convierte, porque así es el juego de la política, además en un arma de negociación para la oposición, ¿no es cierto? Para obtener determinadas cosas que están son parte de su oferta política también. Mire, yo creo que el tema tenemos que verlo en el escenario, es un hecho gravísimo del vicepresidente, requerimos que el presidente de la República, Ollanta actúe con firmeza, que deslinde con claridad. Se pide el máximo nivel, al máximo nivel, porque no estamos hablando de un congresista más de la bancada de Gana Perú, Pero sino mira, del fíjese, primer vicepresidente. gravísimo también dijeron que era el caso de García Naranjo y sin embargo Alianza por el Gran Cambio se abstuvo de votar. Y hubo cambio en la votación el día clave. Ahí lo dijimos con absoluta claridad. No tenía sentido porque no había los votos del caso, pero hemos exigido desde el primer día, y lo seguimos haciendo, la renuncia de García Naranjo, porque le hace daño al país, le hace daño a su imagen, le hace daño al gobierno. O sea, en nuestra opinión, no tenemos ministra en ese momento. Porque tenemos una ministra que se está preocupando más en su juicio, en su denuncia, Pero en ustedes las tuvieron pruebas. la oportunidad de sacarla, pero no, no. ni siquiera votaron, se abstuvieron. Una oposición media descafeinada Claro. resultaba Alianza hasta el momento. Si es descafeinado pedir y exigir la renuncia, no lo sé. Respeto criterios. Lo que sí es, desde nuestra óptica pragmática, es que si no se tiene los votos, porque ya había solidaridad y Perú Posible anunciado que no tiene sentido, se dice contra la pared. Mejor es buscar las vías alternativas. Pero volviendo al caso, y creo que acá hay un tema bien importante, y que todos los que queremos luchar contra la corrupción tenemos que enfocarnos. Hoy tenemos dichos. En el tema penal se requiere indicios, Así es. pero además se requiere el móvil. Así es. ¿Cuál es la razón para? Entonces lo que hay que buscar es cuál es la vinculación entre el Grupo UON y el señor Chejade, si ha sido su abogado, cuál es la vinculación del hermano con el Grupo UON y cuál es la vinculación del amigo con el Grupo UON. Si encontramos que hay una vinculación, ya el tema cayó redondo. Congresista Pero Reategui. ¿qué mayor vinculación? Mira, se ha sabido y se sabe por las declaraciones también en el Congreso que el general Arteta es que se reunieron un día feriado. Al día siguiente fue el hermano de Chejade a buscar al general, al Potao, que se olvidó de despedirse. Entonces, hay indicios suficientes. Llevando supuestamente una... No, o sea, hay situaciones resolución que judicial esto sin no firma, no sin puede firma, pasarse sin fecha. light, sino simplemente amerita la denuncia. Su bancada entonces está evaluando la acusación constitucional. Vamos a conversar con las demás Ya. bancadas y quiero aprovechar Eso es lo que acá quería saber. a Juan Carlos para ver si la presentamos juntos todos, porque si no, nosotros, porque eso es un gesto político también, hemos pedido la censura de la ministra, fíjate. Y el día de ayer hay que confirmar esta noticia por nuestros allegados allá han denunciado que el día de ayer murió una señora de edad
consumiendo alimentos del PRONA enlatados que estaban vencidos. No, hay que confirmar esta noticia. Fíjate, todo esto configura una situación que en el caso de García Naranjo, por ejemplo, el gesto político de pedir su renuncia por incapacidad, porque realmente no tiene la capacidad y sobre todo el liderazgo para llevar a cabo un ministerio de tanta importancia como el Ministerio de la Mujer. Es un gesto político. Que no hemos tenido los votos, no importa, pero marcamos la diferencia, marcamos la cancha. ¿Podría volverles a pasar lo mismo con Chejade? Pero por supuesto que sí. Yo estoy seguro, y te lo juro, acá nos vamos a tomar un cafecito, es que Solidaridad Nacional y Perú Posible se van a echar atrás. Pero sí espera el Sí apoyo espero de Juan Carlos. usted. ¿Toma el guante o no toma el guante? No, nosotros tomamos el guante y no necesitamos que nadie nos lo chante. Pero queremos verlos en los votos en el Pleno del Congreso. Carla, ¿No nosotros... queremos ver abstención? Para mí tu opinión es importantísima, la de Carlos, la de mi colega Rolando, pero nuestra propia opinión, el ejercicio del cargo en función a nuestros criterios de conciencia son los más importantes. No en función a qué dice la prensa, qué dicen las encuestas, qué dicen los colegas. Todos son elementos importantes, pero hay que ejercer el cargo, y así lo hacemos no solo en lo personal, sino como bancada, con plena conciencia de la responsabilidad que se tiene. Ya para no se terminar. trata de acá somos oposición, No, si tampoco. con eso estamos De acuerdo, destruyendo de acuerdo, así es. La institucionalidad, la finalmente, institucionalidad y lo más grave, destruyendo las ilusiones de los ciudadanos que no pueden estar Pero es viviendo un caso- todos los días con que el Perú es una porquería, ¿Por que qué todo político es una Arteta porquería, no denuncia etcétera? esto inmediatamente? Que es una de las cosas que ha hecho No, Chejade para obviamente defenderse. el elemento detonador de Arteta es que lo sacaron. Así pero es, eso no cambia la así realidad. es, ¿no es cierto? Los hechos se han producido. No cambia la realidad. No cambia la En todo caso, si él no denuncia esto formalmente, también tendríamos que denunciar a Arteta. Por eso yo siempre No hablaba puede de lanzar una acusación tan grave y después tirarse atrás. Bueno, se ha reafirmado ayer. Claro, se ha reafirmado ayer. Hasta el momento. Excelente. Bueno, en tal caso la pregunta siguiente podría ser ¿cómo hacer para que desde el espacio de los funcionarios públicos, del espacio castrense o del espacio policial, pueda haber denuncias como este tipo sin que se vean afectados en su línea de carrera? Porque claro, si Arteta probablemente denunciaba siendo policía, no se lo iban a permitir y lo iban a sancionar, ¿no es cierto? Es cierto. que no todo, y eso hay que tener cuidado, no todo es tráfico de influencias. Los parlamentarios tenemos una función y una labor de representación. Así es. Entonces acuden ciudadanos y acuden representantes de empresas cuando se sienten vulnerados en sus Pero derechos. conversar no es pactar, ¿no es cierto? Así es. Y uno se reúne y tiene que reunirse, tiene que escucharlos. Así es. Si tienes una denuncia, tienes que tramitarla, correr traslado, pedir informes. Eso es una cosa. Pero hacerlo en secreto, hacerlo en privado, No, de acuerdo. hacerlo hablando de resoluciones ya de materia judicial, hablando de contraprestación económica para el que ejecuta el operativo, porque iba a haber incentivos económicos. Ahí Pues sí es estamos hablando corrupción de tráfico funcionarios. Muy bien. y tráfico de influencias. Y tráfico, o sea, todo el mundo se va por el tráfico de influencias, o sea que hay corrupción de funcionarios. Ojo. Muy bien. De pasadita, antes de irnos, queríamos preguntarles por el caso Business Track. Ayer el expresidente Alan García ha estado Muy jocoso. en una dirigencia bastante larga. ¿Cómo ven ese proceso? Bueno, García se ha paseado, creo. Ya. Bueno, estaba de Iba de testigo, ¿no es cierto? Así es. Pero es un caso muy complejo, es un caso donde sí ha corrido muchísima influencia y ha habido agentes de poder económico, de poder político, Ministerio Público y Poder Judicial cuestionados en muchas etapas de este proceso. Entonces habrá que seguir viendo y confiando en el Poder Judicial y el Ministerio Público que hagan lo correcto, que cumplan con la ley y que no dejen que interferencias económicas y políticas Sí, usted esa confianza. Yo creo que este caso ha sido tan manipulado y las pruebas han sido totalmente manipuladas desde el Ministerio Público, en el Poder Judicial, así que nosotros no confiamos en este caso. No le tienen algo fe al positivo. proceso. No le tenemos fe al proceso. Ok. Muchas gracias. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias. A ustedes. Bueno, conversamos con Juan Carlos Seguren, vocero de Alianza por el Gran Cambio, Rolando Reátegui, vocero de Fuerza 2011, sobre las posibilidades de denuncia constitucional a Omar Chejade, segundo vicepresidente y congresista de la República. Hacemos una pausa, volvemos.